Hola, hola. Creo que sí funciona. Hola, Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. hola, ¿qué tal? Ahora comienzo la exposición. Ok, bueno, ¿qué tal? Somos el primer grupo en exponer. El capítulo que vamos a exponer es el de análisis exploratorio de datos. Los puntos que vamos a tocar en esta exposición va a ser la de elementos estructurados, datos rectangulares y estimación de localización. Y bueno, los integrantes del grupo somos Jorge Mesa, Joao Palomino, Miguel Ángel Brichel y Luis Alberto Paucar. Comenzamos con la exposición. Bien, buenas noches con todos. Para empezar, vamos a hablar sobre los elementos de los datos estructurados. Em, bueno, para empezar, nos preguntamos qué son los datos. Los datos son representaciones simbólicas, vale decir alfabéticas, numéricas o algorítmicas, ¿no? de una determinada variable. Sabiendo esto, ahora hablaremos de los datos estructurados. Como su nombre lo indica, los datos estructurados ya tienen una estructura predefinida, pues estos se encuentran ordenados y están organizados. Y esto va a permitir su fácil procesamiento. Habitualmente estos datos se representan mediante tablas con filas y columnas, ¿no? Como por ejemplo, de ello podemos mencionar las hojas de cálculos, las bases de datos SQL y también formularios de web. Am, Como elementos tenemos los datos numéricos y los datos categóricos. En el primero, en los datos numéricos, se subdividen en dos, que son los continuos y los discretos. Eh, los datos numéricos expresan una escala numérica, ¿no? Y los datos numéricos continuos pueden adoptar cualquier valor dentro de un intervalo. Eh, Como por ejemplo podemos mencionar la altura de una persona, la velocidad la velocidad de un tren, el peso de una persona. En los datos discretos, mm, esto expresan mayormente valores enteros. Puede ser la cantidad de personas que estamos en una reunión, puede ser el número de coches en un estacionamiento, ¿no? En tanto, los datos categóricos, estos adoptan un conjunto específico de valores. Y para esto tenemos dos, también se subdividen en binario y ordinal. El binario van a adoptar dos valores específicos. En este caso, puede ser el sexo de una persona, por ejemplo, hombre o mujer, el cero o el uno, el verdadero o falso. En el ordinales, estos datos tienen un orden explícito, ¿no? Em, podemos mencionar como ejemplo, por ejemplo, la clasificación de los productos. Puede ser regular, malo, bueno, excelente. Por ejemplo, en una encuesta, los niveles de satisfacción, ¿no? Puede ser bajo, medio o alto. Bien. Y como resumen general, los datos estructurados se representan mediante tablas. Ya más adelante lo vamos a ver con algunos ejemplos. Gracias.
¿Qué tal con todos? Buenas noches. En este caso vamos a hablar sobre qué son los datos rectangulares y no rectangulares. Lo que nos menciona el libro es que los datos rectangulares en sí se organizan en una tabla donde la observación en sí es, ¿no? Cada columna tiene una variable y cada fila puede verse una observación. El ejemplo más notable o que nosotros ya conocemos sería, ¿no? Como las tablas de Excel que ya incluyen filas y columnas, o como la de Google Sheet, ¿no? Que es similar lógica. Asimismo, el formato de estos, en la mayoría, son base de datos, ya como lo mencioné, y son como referencia hojas de cálculo. Asimismo, estos datos rectangulares nos facilita un análisis ya estadístico y la aplicación de modelos predictivos, ¿no? Ya que ya siguen una lógica y ya prácticamente solamente quedaría hacer un análisis para así, según tu expectativa o según lo que quieres hallar, pues lo vas modificando. Y los datos no rectangulares pueden tener diferentes estructuras, tanto complejas como datos temporales, jerárquicos o de series temporales, ¿no? Y en sí los datos no rectangulares requieren más técnicas específicas o un análisis previo más minucioso, ya que no siempre se ajustan fácilmente a los métodos que ya nosotros conocemos como estadística, ¿no? Asimismo, estos datos no rectangulares vienen de diferentes fuentes, como tanto registros de eventos, datos de sensores o de redes. En la parte superior izquierda pueden ver dos imágenes, una donde explica lo que es los datos rectangulares, donde se ve lo que son filas y columnas. En la parte de filas están las fechas, el tipo de mantenimiento, la duración que se dio en ese mantenimiento, la máquina a la cual se dio el mantenimiento y el nombre del asignado, ¿no? En la parte inferior vemos que son datos no rectangulares, que vemos que una variable que se encuentra en la fila, que es la variable fecha, está acoplada a diferentes sensores, como sensor A, sensor B y sensor C, ¿no? Aquí ya debemos usar diferentes metodologías para analizar mejor. Y como resumen general, los datos rectangulares se adaptan bien a técnicas estadísticas y algoritmos de aprendizaje automático, y los datos no rectangulares en sí requieren un enfoque más especializado y a menudo están asociados con tipos específicos de datos. Gracias. Sí, ahora vamos a ir con el tercer punto del capítulo. Va a comentar Joao y Brichel. Ya. Buenas, Jorge, muchas gracias. Ahora vamos a proyectar la pantalla. Y ya. Jorge, ¿me confirmas si se ve la pantalla? ¿Se ve la diapo? Sí, se ve. Ya, buenas. Sí, chicos, como comentaba Jorge, nosotros vamos a hablar de esta parte del capítulo 1 que nos tocó, que es los estimadores de ubicación o de localización de nuestros datos. Y bueno, estas medidas, los cálculos de estas medidas o la aplicación de estas medidas, lo vamos a hacer en un contexto relacionado a banca. Y vamos a utilizar variables sobre la actividad de los clientes en un banco. Y acá les vamos a presentar las variables que vamos a utilizar. Nosotros, bueno, en un banco tenemos clientes que ingresan mes a mes. Cuando un cliente ingresa a un banco, es un nuevo cliente en un banco, ingresa y eso lo denominamos mes cero, su primer mes en el banco. Entonces, vamos a medir la actividad. Como ustedes van a poder ver aquí, tenemos variables, pero el mes 1, es decir, un mes después de haber abierto su cuenta en el banco. ¿Y qué vamos a medir en el mes 1? Vamos a medir cuántos días el cliente usa el aplicativo del banco, que
los bancos nos disponen de aplicativos para plinear, para yapear, para enviar dinero, hacer transferencias interbancarias o entre los mismos bancos. Entonces, nosotros ingresamos al app, pero hay clientes que entran más días al app, hay clientes que ingresan menos días al app, y es la variable que hemos traído cuántos días en el mes 1 el cliente ingresó al aplicativo del banco. Luego también estamos trayendo la variable cantidad de transacciones negativas, también en el mes 1. Y esas transacciones negativas quiere decir cuántas veces sale dinero de la cuenta del cliente. Entonces hay clientes que pagan un consumo de restaurante, sale dinero, o envían dinero a una persona, sale dinero. Entonces hay clientes que transaccionan más, sale más veces dinero de su cuenta, y hay clientes que transaccionan muy poco, como el primero de aquí, o hay clientes que no transaccionan. Entonces, parte también de medir la actividad del cliente, ¿no? Si transacciona mucho, transacciona poco. Y así como tenemos la cantidad de días que ingresa al aplicativo, cuántas transacciones realiza en el mes 1, también estamos trayendo esta otra variable, que es el monto. Ya sabemos cuántas veces ha transaccionado en el mes 1, pero cada transacción es una salida de dinero, ¿no? El dinero está en medio de un monto, hay una cantidad de dinero. Entonces, ese primer cliente, por ejemplo, hizo una transacción y esa transacción fue de 15.53 soles. Entonces, hay clientes que transaccionan en el mes 1, han transaccionado poco, alrededor de 15 soles, transacciones pequeñas, mientras que tenemos a otros clientes, como este cliente, el quinto, que ha hecho 5 transacciones, y sumando todas las transacciones que hizo en este mes 1, todas esas transacciones suman 1.537 soles. Es decir, este cliente en el mes 1 ha movido más dinero que el primero. Pero tenemos otros tipos de clientes que mueven más dinero aún. Por ejemplo, este de aquí, que es el sexto, es un cliente que ha movido 6.500 soles. Entonces tenemos clientes que mueven poco dinero en el mes 1, tenemos clientes que mueven un nivel moderado, un nivel medio de dinero, y tenemos clientes que también mueven mucho dinero en el mes 1. ¿Qué otra variable estamos trayendo? Estamos trayendo dos más. Estamos haciendo el flag bancarizado, M0-1. Ahorita les voy a explicar de qué va esta variable. Y el puntaje crediticio. ¿A qué se refiere ese flag bancarizado M0-1? Como les había comentado, el mes 0 es el mes en el que el cliente decide abrir la cuenta en el banco. Ese es un mes 0. Mes 1 es un mes después de la apertura. Y mes 0-1 es un mes antes de que aperture la cuenta en el banco. Entonces ya, nos posicionamos un mes antes de que abra la cuenta en el banco. ¿Y qué característica estamos midiendo? Flag bancarización. Si un mes antes de que aperture la cuenta en el banco, el cliente está bancarizado, que es el 1, o el cliente no está bancarizado, que es el 0. ¿Y a qué nos referimos con estar bancarizado o no estar bancarizado? Nosotros, bueno, posiblemente muchos de nosotros tenemos alguna cuenta en algún banco y existen tipos de cuenta. Existen cuentas pasivas y existen cuentas activas. Las cuentas pasivas son aquellas cuentas que nos sirven principalmente para transaccionar, pero no le dejan rentabilidad al banco. Eso pueden ser nuestras cuentas donde recibimos nuestro sueldo, o unas cuentas simples que sirven para ahorrar o transaccionar. Esas son las cuentas pasivas. Y tenemos cuentas activas, que son las cuentas quizás más conocidas, que esto sí dejan rentabilidad al banco, porque se cobra un interés en esos tipos de cuenta. En esos tipos de cuentas tenemos, por ejemplo, la tarjeta de crédito, tenemos los préstamos personales, tenemos los créditos hipotecarios para adquirir un departamento. Entonces son cuentas que le dejan rentabilidad al banco.
Entonces, cuando decimos flag bancarizado, lo que estamos trayendo el flag es si este cliente, un mes antes de haber adquirido la tarjeta en este banco, tenía un producto activo en el sistema financiero. En algún banco cualquiera, pero tenía un activo. Ya tenía un préstamo personal, o ya tenía una tarjeta de crédito, o ya tenía un hipotecario. Entonces, estamos trayendo eso para ver, más adelante ya con Brichel vamos a calcular estos estimadores de ubicación o localización, haciendo diferenciación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Serán los mismos la media y la mediana para los bancarizados y los no bancarizados, o habrá ciertas diferencias? Estamos trayendo eso. Y bueno, finalmente el puntaje crediticio, que acá nos muestra, ese tipo de variables tiene un puntaje crediticio muy alto, alto, medio o bajo. Entonces, ahorita lo que quisiéramos, como para interactuar un poquito también con el chat, es que si nos podrían comentar, por favor, ya Luis y Miguel han comentado sobre los datos rectangulares, no rectangulares, los tipos de datos que se tienen. Quisiéramos que nos puedan dejar en el chat qué tipos de variables son estas 5 de aquí, que nos puedan poner, por ejemplo. La variable 1 es un tipo de dato, ya lo explicó Luis, ¿no? La variable 2 es otro tipo de dato. Tenemos datos categóricos, datos numéricos, que nos puedan especificar qué tipo de dato es, y así vamos interactuando un poquito en el chat antes de seguir ya con la aplicación en el código. Así que ahí no sé si Jorge nos podrías dar una manito para ver las respuestas de los chicos en el chat. Sí, a ver. Dice, a ver. Hay una pregunta que dice, ¿qué significa la cuarta columna? ¿Bandera de bancarización? ¿O flag de Sí. bancarización? Ok. Ya, ahora lo respondo. No sé si lo vuelvo a volver a comentar otra vez, pero ahora lo comento. El flag bancarización, en pocas palabras, es saber si un cliente, antes de haber adquirido el producto, un mes antes de haber adquirido el producto, está bancarizado o no está bancarizado. Y como le dije, estar bancarizado significa tener un producto activo en cualquier banco de nuestro país. Entonces, el 1 es porque ya tiene un producto activo en algún banco de nuestro país un mes antes de abrir la cuenta, y el 0 es porque no tiene ningún producto activo. Ya, luego me dicen, las variables días app M1 es numérico discreto. El siguiente comentario dice, las dos primeras columnas son numérico discreto. El Celso dice flag bank M0-1 es categórico binario. Y bueno, acá Luis Curi pone int, float, int, string. ¿Ok? Ya. Buenazo. Entonces, a ver, bueno, como ya lo había mencionado, Miguel, tenemos tipos de datos. En este caso, tenemos datos numéricos y datos categóricos. Y como ya lo habían mencionado ustedes, de acuerdo a lo que estaba comentando Jorge, pero acá tenemos tipos de datos. En este caso tenemos la cantidad de días en el app que sale de un conteo. Son un dato numérico discreto, igual que la cantidad de transacciones. Porque, como dice, ¿no? En el caso en el caso de un discreto, puede tomar solo valores enteros, tales como aquellos que provienen de un conteo. En este caso estamos contando cuántos días el cliente entra al app, o estamos contando cuántas transacciones el cliente hizo en el mes 1, y tenemos esta variable continua, donde podemos ver que los datos pueden tomar algún valor dentro de un intervalo, y acá el monto puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Y acá tenemos, como también lo habían mencionado, este es un tipo de variable categórica, en este caso binaria, porque solo nos dice si era bancarizado o no era bancarizado. Ya el puntaje crediticio, también como habían mencionado, es un categórico ordinal, porque hay un orden explícito, desde el puntaje crediticio muy alto hasta el puntaje crediticio bajo.
Pero ya, buenísimo. Entonces, sobre estas variables, como bueno, tenemos todas estas variables, Richard y yo vamos a solamente hacer la aplicación para días, app y monto. Y así también les vamos a compartir la data para que puedan replicarlo con cantidad de transacciones. Y bueno, vamos a hacer la aplicación sobre lo que nos tocó, que es media, promedio, la mediana, medidas robustas, outliers. Vamos a tratar de tocar estos temas. Y también, bueno, una de las cosas nuevas que para algunos fue nuevo en el momento de leer el libro es el trim mean o el promedio cortado. Así que, bueno, nos vamos al código para ya ver la aplicación. Un segundito, por favor. Ya, a ver, acá está. Ya. A ver, ¿sí se ve el código, Jorge? Sí, se ve. Un favor, Richel, ¿puedes compartir el código al grupo general? Lo comparto si no ahora, porque acá tengo el consolidado. Para que Brichel pueda exponer. Ahí se los comparto. Y ya. Ya, en esa parte del código solo bueno, estamos describiendo un poquito de las variables que ya les conté. Y bueno, hemos subido el archivo, así que acá estamos mostrando unas filas del archivo subido. Y bueno, con esto le doy pase a Brichel para que pueda explicarnos el análisis para una variable que es en este caso el monto de transacciones negativas, el dinero que sale de la cuenta del cliente en el mes 1. Bueno, buenas noches. Yo voy a empezar a explicar las estimaciones de localización o ubicación, como le decía ya Joao. Entonces, digamos que lo principal para iniciar a hacer estas medidas, tenemos que tener en cuenta mm, los valores máximo, el valor mínimo y el valor máximo, que entonces, como son montos, vamos a iniciar con valores mínimos de cero y el valor máximo que tenemos en soles es de aproximadamente 523 soles, 23.000 soles. ¿Sí? Entonces, este rango pues nos va a ayudar mucho a identificar las medidas, como la mediana, que es la siguiente. Podemos ver que este valor es de aproximadamente 1.085 soles, lo cual también de acá podemos definir de una forma sencilla que ese valor máximo puede ser un outlier, que es un valor que se aleja demasiado de del rango que nosotros, pues, de las medidas que hay. En este también podemos definir de que esta medida no es una medida robusta, debido a que esta tiene en cuenta es la sumatoria de todos los valores sobre el número de valores, ¿sí? Entonces acá este puede variar, como podemos ver en el rango, es muy amplio. Ya en la próxima podemos ver la mediana, que ya acá entonces tenemos que tener también en cuenta la cantidad de datos. Y nosotros acá hicimos una forma didáctica de hacer la mediana que la hicimos paso por paso. Entonces acá podemos comprobar de que realmente nos dé lo que nos da ya directamente pandas, la ecuación de pandas, la media de pandas. Entonces, nosotros sacamos la cantidad de datos, que son aproximadamente 97.000 datos, y luego, posterior, nosotros acá en este dataset, como termina en un valor impar,
En este nosotros le sumamos un valor más para que nos dé el valor medio, ya que si nosotros no tuviéramos un valor par, lo que tendríamos que hacer es buscar los dos valores medios y luego dividirlos, ¿va? Entonces, ya teniendo este valor medio, ya teniendo claro el valor medio, entonces nosotros nos dirigimos a ver la tabla de montos, el monto de transacciones que hay, lo organizamos, ya acá es lo que viene ya el concepto de la media, que es organizar prácticamente de menor a mayor nuestros datos, y el valor medio de los datos va a ser nuestra media, que fue lo que nosotros hicimos antes para hallar el 48.861. Entonces acá damos tanto por arriba y por debajo de la media, pues para hacer como una verificación nomás, ¿va? Entonces ya posteriormente hicimos la media con pandas y aquí podemos verificar después que nos va a dar 24. Perdón, 200, 214 sería nuestra mediana, perdón, nuestra mediana. ¿Qué podemos decir de esta población? De que es más una población que utiliza un poco menos la aplicación para hacer transacciones, que como veíamos en el outlier, que eran como 524.000 4.000 soles. Entonces ahí es donde vemos que sí está demasiado, es un caso súper inusual. Bueno, ya por otro lado viene lo que es la media ponderada o cortada, que acá nosotros tenemos que tener en cuenta qué porcentaje vamos a cortar, tanto inferior como superior, ¿va? Entonces, en este ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es cortando el 10%, tanto por arriba como por debajo. Entonces, como teníamos al principio, nosotros tenemos 97.721 datos. Entonces, cogemos el límite inferior y cogemos el límite superior. Entonces, acá ya quedan, son 9.000, aproximadamente 9.000 para el 10%, y para el próximo 10% que está ubicado en los 87.000, en el índice de 87.000, que ahí es donde nosotros vamos a cortar el 10% del límite inferior y el 10% del límite superior, que sería el percentil 90, ¿va? Listo, entonces nosotros acá, pues para verlo un poco más claro, nosotros hicimos una tabla de frecuencias. En esta hicimos, en nuestro índice, tenemos los montos, el monto de transacciones. Entonces podemos ver que el 0, hay 0 soles, hay 0.04 soles, 0.10 soles. Entonces aquí ya podemos ver el rango de montos que hay y nuestros valores súper inusuales, que son los que ya van más de 400.000 soles, ¿va? Entonces también acá tenemos una frecuencia acumulada, que eso también es para tenerlo en cuenta de una forma manual, para hallar los cortes. Entonces acá nosotros hicimos de una forma explicativa lo que acabo de explicar, que nosotros cortamos el 10% del límite inferior, que sería en los índices 0, y hasta el 9.772, eso lo vamos a cortar. Y en el límite superior, entonces vamos a iniciar a cortar desde los 87.949 hasta el último valor. Y todo lo que queda en el centro van a ser los soles que nuestra población se maneja. Entonces, bueno, acá ya dimos la respuesta, pero ya continuando con esto, bueno, volvemos a revisar un poco los datos, la cantidad de datos, el límite superior nuevamente, y acá
yo pues especialmente quise tener en cuenta esto porque, digamos, la media ponderada se dice, como sabemos, la media, no importa si está organizado o no los datos, en este caso lo que yo estoy acá mostrando es una media cortada sin organizar los datos, donde estamos cortando el 10% por abajo y 10% por arriba. Entonces vemos que si hacemos esto, son 949 soles nuestra media cortada. Entonces, cuando ya lo hacemos directamente con la aplicación de EasyPy, nos damos cuenta de que es totalmente diferente, que es el que vemos dos bloques abajo, que sería 487 soles. Entonces podemos ver de que este valor se duplica si nosotros no hacemos el ordenamiento y luego si hacemos el corte, ¿va? Entonces hay que tener cuidado y también hay leer las librerías, el manual de usuario de las librerías, ¿va? Entonces solamente quería hacer esa aclaración. Listo. Bueno, sobre Richel. Entonces, bueno, para continuar con la explicación, vamos a hacer, Richel ha explicado cómo es que se saca el cálculo de la media, la mediana, la media cortada. Lo ha explicado no solamente aplicando directamente la función, sino yendo en el paso a paso de cómo ella lo ha obtenido. En este caso, con el Díaz de Lab vamos a ir ya directamente a la aplicación de las funciones. Entonces, como les había dicho, días en la variable días M1 nos está midiendo cuántos días el cliente entra al aplicativo del banco en el mes 1, un mes después de haber abierto su cuenta. Entonces, bueno, en este caso tenemos el min o promedio, que como lo he dicho, Brichel es la suma de todos los valores divididos por el número de valores que se tiene. Es esta fórmula de aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, así como al momento de leer el libro, nosotros hemos tratado de plasmar en una diapositiva, resumir lo más importante, tratar de resumir el contenido del libro en una diapo. Lo mismo cuando buscamos resumir un conjunto de datos, en este caso sobre la variable DIASAP, buscamos resumir esto en una sola medida. Una de esas medidas es la media, y lo que nos va a permitir la media es describir la tendencia, a dónde tienden a ir nuestros datos. Y en este caso, si sacamos la media para la cantidad de días en los que el cliente, o ese grupo de clientes que estamos analizando, entra al aplicativo del banco, podemos ver que, redondeando, son en promedio 7 días en las que este grupo de clientes entra al aplicativo del banco. Y como conversábamos con Brichel en el momento de revisar esto, veíamos, ¿no? ¿Qué oportunidades vemos al momento de calcular esta medida, que es la media? La media nos dice que ya, en promedio, los clientes ingresan 7 días en el mes, más o menos una semana en el mes. Bueno, una semana en el mes, mejor dicho. Y dentro de banca, se hacen seguimiento a muchos indicadores. Uno de esos indicadores es el engagement. ¿Y qué nos dice el engagement? El engagement nos dice qué tan enganchados tenemos a los clientes. En este caso, qué tan enganchados los tenemos a nuestro aplicativo de banco. Entonces, si los clientes usan muy poco el aplicativo, porque nos falta desarrollar accionamientos de engagement, o que los clientes usen los medios digitales para ahorrarse tiempo de ya no ir a una tienda o a un agente, sino que puedan hacer muchas de las cosas que necesitan desde el aplicativo. Entonces, si vemos que en promedio los clientes ingresan 7 días, nos da la oportunidad de identificar, ¿no?, qué clientes están ingresando pocos días al app, y nos da la oportunidad de ver, ya están ingresando pocos días al app. ¿Por qué están ingresando pocos días al app? ¿Qué podemos hacer con esos tipos de clientes? ¿En qué rangos de edades tenemos? Y a cada tipo de rango de edad, o a cada rango de edad, darle un accionamiento distinto quizás para educarlos en el uso del aplicativo. Entonces, ya nos da ciertas luces de
de que este grupo de clientes que estamos analizando entra en promedio 7 días al aplicativo del banco y nos da la oportunidad de, al menos como una medida de resumen, ver el comportamiento, la tendencia de esos datos. Otro indicador que tenemos, bueno, dentro de la parte que nos tocó es la mediana o median. En este caso, la mediana es un valor tal que el 50% de los datos, tenemos todos los datos en este caso de los días del app, ¿no? Los ordenamos primero de menor a mayor. Okay, ya tenemos nuestro 100% de los datos ordenados de menor a mayor. Ahora, la mediana va a ser aquel dato que tenga el 50% de los datos por debajo y tenga el 50% de los datos por encima. Entonces, la mediana se va a encargar de dividir a nuestro conjunto de datos en dos. Va a dividir en dos grupos nuestro conjunto de datos. 50% por debajo de la mediana y el otro 50% por encima de la mediana. Y como lo explicó Brichel, el cálculo de la mediana va a depender de la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Si la cantidad de datos es impar, se aplica esto, y si la cantidad de datos es par, aplicamos esto, ¿no? Si es impar, vamos a sacar, o la mediana va a ser igual al dato que se ubica en la posición n más 1 entre 2, y si la cantidad de datos es par, la mediana se va a calcular sumando el dato que se ubica en la posición n entre 2, más el dato que se ubica en la posición n entre 2 más 1, y esa suma entre 2 nos va a dar el valor de la mediana. En este caso, la mediana para esa variable días de uso del app en el mes 1 es 4. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Ahora, si sabemos que este es la mediana, tenemos el 50% por debajo de 4, el 50% por encima de 4. Entonces, tenemos que el 50% de nuestros clientes, o el 50% de los clientes que estamos analizando, usan el aplicativo durante 4 días o menos, ¿no? Porque el 50% está por debajo. Vamos a usarlo 4 días o menos. Y vemos que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias entre la media y la mediana, y hay diferencias porque lo que tenemos en la mediana es una medida más robusta. Y decimos una medida más robusta porque en presencia de datos atípicos, en presencia de datos muy grandes o en presencia de datos muy chiquitos, a la mediana no le va a importar eso, porque la mediana lo que hace es, a tus datos ordenados va al centro y saca el valor. No se va a ver afectado por datos muy grandes o datos muy chiquitos, como sí lo hace la media, porque la media se encarga de sumar tanto los datos grandes como los datos muy chiquitos. En cambio, la mediana es, por eso se le llama un indicador más robusto, porque ante presencia de datos atípicos, digamos, no se ve influenciado por estos datos atípicos, o estos datos grandes o muy inusuales. Y bueno, tenemos esto, que es la mediana, y lo que hemos hecho, bueno, utilizar la función describe. En este caso hemos pedido estos percentiles. El percentil 50, que es el que está acá, el percentil que le hemos pedido, es la mediana. La mediana es conocida como el percentil 50 o el cuartil 2. Y bueno, los otros percentiles, los demás grupos que van a seguir exponiendo, nos van a contar ya sobre los demás. Pero bueno, en este caso, el percentil 50, que es la mediana, le hemos pedido aquí en el describe, y aquí nos da los valores que hemos obtenido al aplicar también la función directa, ¿no? En este caso, con el describe, tenemos que la mediana es 4 y la media es 6.92, al igual que aplicando la función median, 4 y min 6.92. Bueno, acá hemos hecho un pequeño gráfico para más o menos entender el comportamiento de esta variable, y lo que podemos ver es que tenemos concentrados, tenemos un buen número de clientes que están concentrados en esta zona en donde el uso del aplicativo es muy, pero muy bajito, y estas zonas influencian en el cálculo de la media, porque la media sí se ve influenciada por cómo está distribuida. En este caso vemos que más o menos es una distribución asimétrica, y esta distribución asimétrica hace que estos valores
chiquitos influencien el cálculo de la media. Pero tenemos una media de 6.92 más o menos por acá. 6.92. Y tenemos una mediana de 4, que está por acá, ¿no? Porque lo que hace es tomar el 50% de los datos ordenados. Viene ordenadamente y dice, acá está el 50% de los datos, y ya 4. Y bueno, ¿qué más hemos hecho? Hemos hecho el cálculo de estos mismos indicadores, media, mediana, y más adelante trimming, la media cortada. Pero como tenemos una variable binaria, categórica binaria, que es bancarizado, si es bancarizado o no es bancarizado, entonces hemos dicho ya, saquemos esos mismos indicadores, pero que saquen para los no bancarizados, que salgan los resultados, y para los bancarizados, que también me den los resultados y ver si hay diferencias. Entonces lo que hemos hecho es sacarse un group by, solo hemos almacenado grouped data. Acá les mostramos, bueno, unas filas de esto, y lo que hemos dicho ya, de grouped data, tráeme la columna DSAP y dame un describe, ¿no? Como ya está agrupado por el flag bancarizado, el describe nos lo va a dar también por el flag bancarizado. Nos va a dar un describe para los no bancarizados y nos va a dar un describe para los bancarizados. Entonces aquí tenemos una de las medidas, que es la media. En este caso, para los no bancarizados nos sale una media de 6, aproximadamente 7 días en las que los no bancarizados usan el app, mientras que los bancarizados, los que ya un mes antes ya estaban en el sistema financiero como personas bancarizadas, si calculamos la media de la cantidad de días en las que estas personas bancarizadas entran al app, es aproximadamente 8. Entonces, bueno, no es una diferencia grande la que tenemos aquí, pero vemos que en promedio los bancarizados usan un poquito más el aplicativo, usan un poquito más de días el aplicativo que los no bancarizados. Y bueno, lo mismo con la mediana, que es el percentil 50. Acá lo que podemos ver es que la mediana para este primer grupo es de 4, mientras que la mediana para este segundo grupo es de 6. Y acá hemos sacado también el trimming, que es la media cortada, como lo explicó Brichel. Lo que hacemos es cortar el 10% inferior, el 10% superior, y con lo restante sacamos el promedio. En este caso, si el promedio normal lo teníamos en 6.92, sacando estos datos muy grandes o muy chiquitos, nos estamos quedando con un promedio de 5.76 días en los que los clientes ingresan al app. Y bueno, solo para cerrar, porque ya nos quedan pocos minutos, la aplicación del Weighted Mean y Weighted Median lo hemos hecho siguiendo los ejemplos de, bueno, en este caso el ejemplo de libro. Y bueno, hemos utilizado la misma base, que en este caso es State. Ya hemos hecho el cálculo del Weighted Mean, hemos hecho el cálculo del Weighted Median. Acá está el Weighted Mean, ese caso está tomando el Trim Mean, la media cortada, y acá está el Weighted Median, tomando como pesos, en este caso, la población y la variable que se está calculando, sí, tomando como pesos la población. Y es este ejemplito que está aquí, ese ejemplito de aquí, que es los ratios de asesinato y la población, que en este caso la población es el peso que se está considerando, y en este caso el peso, al momento de calcular tanto el Weighted Mean como el Weighted Median, este peso hace que les demos más importancia a ciertos elementos en un conjunto de datos que a otros, ¿no? En este caso, la población nos va a permitir darle más importancia a algunos estados que a otros estados, ¿no? Tenemos estados con mucha más población, entonces el ratio de asesinatos también es, si ya lo pasamos a personas, nos va a representar más personas que el ratio de asesinatos, con un mismo ratio de asesinatos en un estado más chiquito. Entonces, bueno, creo que estamos acabando
ya, con la hora para que Jorge pueda continuar con el quiz, que eso es lo que queríamos presentar. Sí, ahora les voy a compartir el quizzes. ¿Ya? Pueden ingresar al quizzes, les va a aparecer esta pantalla. Ay, esta pantalla y acá ponen el código que ahorita les voy a pasar. El código que deben ingresar. ¿Mm? A ver. Y bueno, a ver, les doy unos segundos para que puedan ingresar y comenzamos. ¿Mm? El nombre pueden poner lo que ustedes deseen, un seudónimo o su primer nombre, etcétera. Solo es para que vean, comprueben cómo les fue en el primer capítulo. Ya, bueno, por favor, empiecen. Empiecen, por favor, porque ya no tenemos mucho tiempo. A ver, acá me aparece esto y bueno. Cuando empiecen a aparecer esto y preguntas. La primera pregunta es datos rectangulares. ¿Se refiere a? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ayúdenme, ya se acaba. ¿El primero, el segundo, tercero o cuarto? El primero. A ver. Correcto. A ver. Ya. A ver, la siguiente pregunta. ¿La media recortada o trimmed mean o media podada es diferente de la media ordinaria? ¿Por qué? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Sí, a ver, ayúdeme. Ahí Jorge dijeron el 2. Rolo y Yulisa dijeron la 2. A ver, correcto. Implica eliminar un número fijo de valores ordenados, o sea, los extremos se eliminan. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los dos tipos básicos de datos estructurados? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La uno. A ver, vamos a ver. Numérico y categórico. Correcto. Bueno, la cuarta. ¿Cuál es el enfoque principal del primer paso en cualquier proyecto de ciencia de datos, según el capítulo 1? El 1. A ver, Y no vamos nos a dicen por ahí. ver. 1 también. Correcto, la exploración de datos. Y bueno, se utiliza un diagrama de caja para visualizar. La Dice 2. Mario, la 2 dice Rolo, Mariela también. Sí, correcto. Bueno, a falta de tiempo, no fue algo como una competencia, pero bueno, correcto, esa era la pregunta que teníamos. Ahora sigue la otra parte que es las dudas o preguntas que tuvieran. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿O complementar algo de la exposición o del capítulo?
Bueno, del capítulo no, de la parte que nos tocó. Ahí Kevin está preguntando, a ver si no leo la pregunta a Jorge, y ahí lo vamos respondiendo, y vamos con David. A ver, Kevin dice, ¿es necesario aplicar fórmulas estadísticas como desviación estándar y la media para el cálculo de los límites inferior o superior, o basta con establecer límites porcentuales? En ese caso, eh, bueno, entiendo que se refiere al trim mean, trimmed mean, que sería la media cortada. Y en ese caso, para el trimmed mean, solo es necesario establecer límites porcentuales y estableces cuánto vas a cortar inferiormente, qué porcentaje vas a cortar inferiormente, qué porcentaje vas a cortar superiormente. Se quitan esos valores y solamente te quedas con lo restante, ¿no? Pero sí, en este caso solamente es establecer límites porcentuales. Justo ahí tenía una duda. Lo que pasa es que estaba aprovechando el libro de estadística para apoyar a unas personas que están haciendo maestría justamente con estadística y esos temas. Y ellos usan otro tipo de fórmulas que no está en el libro. O sea, me parecía curioso, ¿ya? Porque usan el Z estadístico y lo calculan en base a un alfa o un tema, pero usan muestras. En el caso de nosotros, como tenemos el poder de Python, supongo que no es necesario el tema de calcular muestras. O es que sí, y usan tal vez ese tema del Z estadístico para cálculos de los límites de aceptación o rechazo, ¿no? O eso es un tema un poco diferente al tema de EDA, ¿no? Ahí es lo que me generaba porque para mí tiene sentido, ¿no? O sea, excluyo los valores atípicos, ¿no? Pero también por el Z estadístico se excluyen. Entonces, por eso me generaba esta duda nada más. O sea, que con 10% es suficiente, tranquilo, ¿no? Buenas, Kevin. Sí, bueno, claro, ahí, por ejemplo, lo que estamos tocando ahora, en esa parte del capítulo que hemos tocado con Jorge, Luis Miguel, Bichel, es una parte exploratoria. Entonces, en este caso, hacemos los cálculos sobre los datos ordenados, los datos que tenemos, pero claro, cuando vas ya a un lado inferencial, ahí sí utilizas estas distribuciones como la normal para fijar intervalos de confianza, por ejemplo, pero claro, eso ya es más de un lado inferencial, pero en este caso nosotros estamos desde un lado de estadística descriptiva. Estamos en el conjunto de datos y describimos lo que tenemos. Y ya desde el lado inferencial, pero ahí sí va más desde hacer cálculos sobre la muestra que se está estudiando, por eso que se aplican esos estadísticos. Pero en este caso solamente es descriptivo, estamos en la parte exploratoria de los datos. Solo para complementar, hay un capítulo en el libro que es prueba de hipótesis, si mal no recuerdo, está más adelante, donde se va a tratar eso, lo que comentas, la del calcular el Z-score, que es para ver si, bueno, eso es para inferir sobre, tú utilizas una muestra para inferir algo sobre la población, y eso es lo que se va a ver más adelante en otro capítulo. Creo que David también alzó la mano. Sí, David, coméntanos. Sí, hola Jorge, ¿cómo están? Tenía una duda respecto a ese 10% que le quitan a la parte superior e inferior, ¿no? ¿Eso es válido? Porque yo tengo mi data y es como que voy a eliminar información y eso va a alterar el resultado. Quería entender si eso tiene fundamento técnico o... No lo había escuchado, eso de recortarlo 10% arriba o abajo. Eso era mi duda. Gracias. Bueno, eso es más que nada viendo, por ejemplo, si tú haces la parte exploratoria y ves que tus datos o los valores extremos son pocos, y tal vez no representen el 10%, representen el 6%, el 5%, el 1%. Entonces ahí es cosa de que tú juegues con ese punto de corte y veas qué tanto varía de cuando aumentas o disminuyes ese punto de corte. En el caso Y del... claro, Sí, comente. también pues como estamos en la exploración, también podríamos basarnos en las gráficas, que ahí también nos van a dar un rango. Por ejemplo, cuando veamos
la caja, es que se llama, siempre me olvida, la Boss Plot, vamos a ver que ahí vamos a poder también sacar un porcentaje de visualización. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o quiere hacer un complemento? Solo para complementar ahí, Jorge, que lo que mencionaba, eh, y va para ese lado, ¿no? De tener datos atípicos, ¿no? Si tenemos, en este caso habíamos visto una variable que es el monto, y tenemos por ahí algunos casos, algunas personas que eh, eh, cuando vemos sus montos en el mes 1 han transaccionado alrededor de $500,000 y son valores que no son comunes. Si vemos la mayoría de los datos de monto, van alrededor de 1.000, de 2.000, algunos están por debajo de 1.000, pero tener un valor de transacción de $500,000 es un valor muy alto. Entonces, por eso que lo que hacemos es cortar y decimos ya, vamos a excluir estos valores que no son tan comunes, nos quedamos con los valores al centro que son los más comunes y sobre esos valores comunes eh, empezamos a hacer el cálculo de la media para tener algo más aterrizado, algo más realista, eh, que al momento, que a diferencia de considerar esos valores tan grandes, ¿no? Entonces, para tener un valor más cercano a la realidad, sacamos estos valores bien grandes que están usualmente, o que están en los extremos, bien en el extremo inferior o bien en el extremo superior. Ya nos quedamos con la parte central nada más. Y como dijo Jorge, ahí depende mucho qué porcentaje quieres fijar, ¿no? Si quieres eliminar el 5% abajo y 5% arriba, en este caso nosotros hemos hecho el trim min para eliminar el 10% superior y el 10% inferior. Ok, Edwin también alzó la mano. Sí, Edwin. Sí, ¿qué tal? En relación a la media cortada, que dijeron que aplican 10 o 5% en la parte superior e inferior, ¿tiene que ser en ambos extremos o solamente puede ser en superior o inferior? Bueno, el código que nos dan generalmente ya te dice que sea para ambos. O sea, pones un punto de corte y en ambos lados se corta lo mismo. Ah, ok. Tienen que estar para ambos necesariamente. Ya, chévere, gracias. Como un comentario o aporte, lo que yo he visto que hacen normalmente es grafican automáticamente un box plot, revisan, marcan un número más o menos promedio donde están los valores atípicos y excluyen sea por arriba o por abajo, ¿no? A veces son todos los pequeñitos, no me interesan los pequeñitos y los excluyen los números menores, ¿no? Entiendo que el 10% ahora es como una manera más rápida, ¿no? Como una buena práctica le quitas los valores inferiores y superiores, ¿no? Pero también puedes hacerlo de otra forma, según lo que entiendo, ¿no? Sí, se puede complementar con otros análisis para ver cuál sería el punto de corte óptimo. Y bueno, ¿algún comentario más? ¿Pregunta? Jorge, creo que hay una pregunta de Celso. Consulta dice, antes de la etapa exploratoria de datos debería ser la limpieza de datos. Disculpa, ¿puede repetirme la pregunta? Hay una pregunta de Celso. Consulta dice, antes de la etapa exploratoria de datos debería hacer la limpieza de datos. Antes del... a ver, no entiendo bien esa pregunta. Antes de la etapa exploratoria... ya. En realidad, nosotros no sabemos, cuando nos dan un conjunto de datos, nosotros no sabemos nada de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Explorar los datos. Al explorar los datos, nosotros vamos a saber si hay outliers, si hay algún error en los datos, para poder hacer la limpieza. Porque sería difícil hacer la limpieza sin saber qué tipo de datos tenemos, cómo se comportan, etc. A ver, acá hay otra pregunta de Junior. A ver, al analizar outliers siempre se hace de forma unidimensional o se podría analizar bidimensional, por ejemplo, respecto a otras variables.
¿A quién le gustaría responder esa pregunta? Claro, también hay técnicas para hacer análisis de outliers en más de unas dimensiones, pero es un poco más complicado. Y por ejemplo, no sé qué tan bueno es. Yo en una clase, cuando en un curso de estadística bueno, de mi carrera, nos enseñaron un paquete de R que hacía eso. No me acuerdo el nombre, pero tenía que cumplir ciertos no sé cómo se dice en español, suposiciones. Sí, Pues, O sí, hipótesis. sí, tiene ciertos supuestos para poder usarlo. Ujú. Voy a buscar un poco más y les voy a enviar eso al WhatsApp, al grupo. Pero eso creo que sería análisis bivariado, ¿no? Sí, Ahora, para sí, identificar relaciones y todo eso, creo que va más para esa parte, pero para identificar outliers, creo que es mejor el análisis univariado, ¿no? Porque ahí analizas una variable, por ejemplo, salario, y ahí identificas si el salario está muy por encima, muy por debajo, y ahí va muy relacionado también la parte de la media acotada o de las medidas acotadas, ¿no? Que en mi opinión creo que se debería hacer de acuerdo a la exploración que realices, ¿no? O como por ahí lo comentan, que es un tipo de juicio de experto, donde en base a la experiencia que tienes o en base a la exploración que has realizado, tú decides volarte el 1%, el 10%, el 5%, por encima o por debajo. Si hay medidas muy extremas por encima o por debajo, ya tú decides de acuerdo a tus datos, ¿no? Y no, y entendería que no hay una regla para eso. sí. Eso que comenta me hace recordar algo que se llamaba, a ver, disculpen si lo pongo en inglés porque lo leí en inglés. Distribución normal multivariada. A veces si quieres saber si hay algún valor extremo, etcétera, ahí se podría aplicar lo que comenta o lo que preguntó Junior. Bueno, a ver, vamos a ver si hay más preguntas. A ver, acá hay otro de Javier. En el boxplot el cálculo de outlier también es según el analista, ¿no? Porque depende de un numerito. ¿A alguien le gustaría responder esta pregunta? Ya. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Más que nada, más que una pregunta era para complementar ahí el comentario de Junior. O sea, yo, por ejemplo, sí considero que sí se podría hacer como que para el análisis de outliers, un análisis bivariado en función al target, ¿no? Como para ver un tipo de análisis de dispersión, ¿no? Hace, por ejemplo, cuando comparamos dos variables y vemos, por ejemplo, que tienen cierta dispersión o imaginemos que una cierta correlación, cierta figura, ¿no? Entre dos variables, pero a veces hay puntos que salen de esa dispersión, ¿no? Ese, por ejemplo, podría ser un outlier entre la relación entre tu variable que estás analizando y el target, ¿no? Ahí también se podría hacer un tipo de análisis de outliers, ¿no? Era eso nomás para acotar. Sí, muy buen ejemplo. Gracias. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, complementar? ¿Me escuchan, grupo uno? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, He podido apreciar alguna parte porque a veces me va y viene la señal. Excelente exposición. Hay muy buenas apreciaciones respecto a la exposición de ustedes, con más de 40. Igual ahí ustedes lo van a poder ver en el reporte que ayer compartí. Hay un link, ahí lo pueden ver. Se actualiza entre 15 a 20 minutos el reporte. Y nada, agradecer al grupo número uno por su dedicación y agradecer a todos por el feedback. Creo que ha sido un buen comienzo. Un ejemplo brutal, ¿eh? La verdad, ha sido un ejemplo muy, muy completo. Y ahí ustedes van a poder ver luego la repetición. Yo lo voy a subir a YouTube, voy a ver la repetición. Mañana le voy a estar pidiendo las diapositivas, todo el material para poder tenerlo centralizado y poder ir viéndolo a todos estos. Todo lo que ha hecho Grupo uno es cuestión de esfuerzo, cuestión de ahí de liderazgo de los delegados, también aporte de los integrantes. No es de la noche a la mañana, se nota el esfuerzo que han puesto ahí y sobre todo, por favor, poder empezar
o el aprovechar el feedback correspondiente, porque siempre hay cosas que mejorar. Y ahí el grupo 1 también puede ver con datos que la exposición ha sido excelente y deja la valla, ¿no?, alta para los demás grupos, para que también poco a poco mejoren y pues puedan ir avanzando, ¿no? Muchas gracias, grupo número 1, y pues sería con nosotros ya la próxima sesión, que es el domingo. Ahí sí ya con todo, y el grupo número 2 ya se va a encargar de las siguientes exposiciones. Agradecer a todos, es un esfuerzo de todos y nada, un fuerte abrazo. No sé si tiene unas últimas palabras, grupo 1, antes de retirarnos. Bueno, gracias por el feedback y bueno, esperemos que los siguientes equipos mejoren con experiencias que estamos haciendo ahora. Solo eso. Perfecto, muchas gracias a todos, muchachos. Agradecer a todos y nada, nos vemos el próximo domingo. Me quiere una foto, a ver, foto, sus cámaras, pues si saquen una foto ustedes, porque ahorita no, si prendo mi cámara voy a aparecer negro. Jorge Ford comparte la PPT y de paso también que algunos compañeros enciendan Claro, sus pon cámaras la para la PPT foto. ¿no? Ajá, y todos ahí los que puedan prender su cámara, por favor. Felicitaciones al grupo 1. Acá en el... muchachos, ahí señale. Se fue, creo que iba a compartir la pantalla. ¿Aló? No escuché. Código para que lo puedan tener. No, Jorge, lo que habían comentado es para que pongas la PPT y puedas tomar la foto. Bueno, muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias, chicos. Nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo y estamos ahí coordinando. Ahí vean el link, ahí les paso el link del dashboard para que vean cómo están yendo. Es todo respecto al promedio, ¿ya? Listo, un abrazo, hasta luego. Cuídense, chicos, cuídense. Chao, chao. Excelente trabajo, Chao, grupo cuídense. 1. Chao, chao. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos, felicitaciones.